Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yuri Cruz Castro y estoy súper feliz de estar aquí en un nuevo video con mi compañera. Mi nombre es Luisa Fernanda Castañeda Robles, estudiante de Comunicación Social. Bueno, el día de hoy le vamos a hablar de este libro que están viendo aquí en pantalla de Eduardo Galeano, un excelente escritor y periodista que se llama Las venas abiertas de América Latina. Más que una novela, es un ensayo histórico periodístico que nos ofrece un autor con una visión muy amplia acerca de nuestra Latinoamérica. Nos proporciona crónicas, relatos que muestran evidencias claras sobre el saqueo constante de los recursos naturales que padeció durante años todo el continente americano. Durante muchos años nos han hecho creer que los colonizadores que llegaron a América como héroes a salvar a sus habitantes de seguir siendo indios, esa no es la verdadera versión, porque el interés de Cristóbal Colón y los españoles era explotar las nuevas tierras, tomar su oro, sus tesoros para seguir enriqueciéndose de este nuevo importante descubrimiento que se había dado en 1492. Uno de los personajes que yo resalto en este libro es Cristóbal Colón, ya que conocemos mucha historia de él, de sus primeros 4 recorridos que realizó, de sus primeras 3 embarcaciones que se llamaban La Niña, La Pinta y Santa María. En este libro mencionaban un dato que él personalmente realizó una campaña militar para mandar a asesinar a unos indios de Dominicana. Además, algunos de ellos fueron vendidos como esclavos. Algunos de estos indios en tiempos pasados no aguantaban este trote y lo que hacían era quitarse la vida, acabar con su familia para no seguir viviendo esta incertidumbre día a día. Muchos de ellos fueron explotados terriblemente por los europeos. Además, los españoles le exigieron a ellos utilizar vestuario en ciertas partes de su cuerpo. A causa de esto, también el cacique Tupac Amaru generó una revolución en Cusco, prohibió la mina de Potosí y liberó a los esclavos. Mucho más adelante él fue traicionado y los españoles lo que hicieron fue amarrarlo a 4 caballos, pero antes de eso le habían cortado la lengua y cuando vieron que el cuerpo no se descuartizó, lo que hicieron fue decapitarlo. Bueno, ya cambiando de tema, hay otro capítulo que se llama España tenía la vaca, pero otros se tomaban la leche. ¿Por qué? Porque España estaba endeudada y los recursos que ella tenía, lo que hacía era exportarlo para otros países para cubrir su deuda que tenían. Además, España y Portugal, cuando tenían sus recursos suficientes, lo que hicieron fue importar vajillas, tapetes de otros países y poco a poco se iban quedando manicruzados. En cuanto a Potosí, fue una de las ciudades que tenía la mina de plata, y mencionando acerca de lo de la plata, hay un dato curioso acerca sobre los caballos que eran considerados como algo sagrado y que sus herraduras eran de plata y no como hoy en día que las conocemos de hierro. Bueno, Potosí poseía una montaña, una mina, mejor dicho, bastante rica, y Potosí fue una de las ciudades que le dio mucho a Europa, pero hoy en día la que menos tiene. Y volviendo al tema de Cristóbal Colón, quiero resaltar que en su segundo recorrido él trajo unas raíces de caña de azúcar que fueron implantadas en tierras que hoy en día se conoce como República Dominicana. Bueno, en cuanto a esto, la industria en tiempos pasados fue desencadenando un nivel muy importante en todos los países, ya que se desencadenó lo que fue el cacao, que era embarcado por una ruta que se llamaba la Reina del Sur. Además también el algodón, que fue uno de los importantes en Brasil, acerca del textil, y luego también estaba lo que era el café. Voy a hablar acerca de un dato de Cuba, acerca de Fidel Castro cuando estaba en su tiempo, que para 1961 él realizó una campaña contra el analfabetismo, porque muchos niños no iban a las escuelas, eran analfabetas, y él lo que generó fue un ejército de jóvenes voluntarios para que les enseñaran a estos niños a leer y a escribir, y esto fue un boom para el mundo. De hecho, hoy en día muchos jóvenes cubanos le realizan homenajes a Fidel Castro porque les dio esa oportunidad de la educación, de poder ir a estudiar a las escuelas, universidades, porque la educación hoy en día es un pilar muy fundamental para nuestra sociedad. En esta primera parte, Eduardo Galeano también mencionaba acerca sobre la llegada de los europeos, que trajeron muchas enfermedades como el caries, la lepra, entre otras, pero una de las primeras que se dio fue la viruela, que acabó con medio continente de origen americano. También mencionaba que los mineros, hubo un tiempo de que ellos le hacían el feo a lo que era el cultivo de la tierra, pero desencadenó una pandemia para los 1700 y 1713, que muchos millonarios les tocó comer perros, gatos, entre otros animales. Ya para ir haciendo como el cierre, hay un capítulo que se llama Los 10 años que desgraciaron a Colombia, donde hablan acerca del Partido Conservador y Liberales, que para 1948 fue cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán a tiros, que fue cuando se formó un caos en todo Colombia, que surgieron muchos grupos revolucionarios militares que descuartizaron, que mucha gente le tocó irse para el campo.
Desde mi punto de vista es un libro que nos permite analizarlo desde diferentes miradas. Por ejemplo, yo lo analizo acerca del conflicto armado y la pobreza que hay en Colombia. ¿Por qué el conflicto armado? Porque desde tiempos pasados las FARC, los paramilitares, el ELN, cuántas cosas horrorosas no hicieron en nuestro país colombiano, a cuántas personas no les quitaron sus territorios, a cuántos no les desaparecieron sus seres queridos, y hoy en día cuántas mujeres, cuántas mamás, papás buscan o luchan por saber dónde están los cuerpos de estas personas. Entonces, en cuanto a la pobreza, es no solo como lo mencionaba acá en el libro, que pues viene desde tiempo atrás, sino que hoy en día también en nuestro país colombiano la hay. ¿Cuántas personas no tienen ni para un tinto, no tienen sus recursos? ¿Cuántos niños no pueden ir a las escuelas a estudiar? Y es hoy en día que vemos en las noticias, en cualquier canal, de cómo las cifras del DANE han aumentado a esta pobreza extrema. Toda América Latina fue víctima durante años de su colonización, de la conquista europea, que en ella se manifestó la destrucción, la injusticia, el sometimiento. Además, las armas fueron la clave y la forma de dominar todo el territorio americano, aprovechándose de que todo era completamente desconocido. Este capítulo que están viendo aquí en pantalla se llama Las fuentes subterráneas del poder, donde hablan del petróleo también llamado oro negro, que se convirtió en el recurso y la riqueza más monopolizada en todo el sistema capitalista, donde las empresas decidían cuáles serían las zonas de explotación y de reserva en todo el mundo, así como los productores deberían cobrar, a su vez los consumidores deberían pagar. En cuanto al hierro, Estados Unidos pagaba menos que por el que provenía de países como Brasil y Venezuela que por el que se producía en su propio país. Es un libro donde salen a relucir hechos muy crueles que marcaron con sangre el pueblo en general, dejando la huella de un imperio con ansias de dominar al mundo entero, especialmente de los recursos naturales de los países vulnerables. Queda de parte de los dirigentes de las naciones latinas no dejarse arrastrar por este dominio y buscar hacia la real independencia, haciendo valer los derechos humanos y nuestras riquezas naturales. Las venas abiertas de América Latina se compone con bastante historia, desde su primera hoja hasta la última hoja. Me encantó esta primera parte, a continuación la segunda parte. La segunda parte de Las venas abiertas de América Latina, el primer capítulo de esta segunda parte se llama La historia de la muerte temprana, la cual representa la historia de América Latina y comienza con la gran fiesta que vivía Londres luego del derrocamiento de Napoleón, además de que surgieron las industrias domésticas y precarias. En esta segunda parte, el autor Eduardo Galeano se enfoca más en la vida económica de los países latinoamericanos después de sus fallidos intentos de proyectos de desarrollo. El proteccionismo del que indica Galeano en este libro es que en la época pues, que se intentó favorecer la producción nacional frente a la competencia extranjera que se estaba presentando en la época y que intentó favorecer la producción nacional frente a la competencia extranjera, pagando impuestos pues, por la exportación de los productos, algo necesario pues, para asegurar el éxito dentro del comercio internacional, pero esta situación fue opacada por la capital imperialista que se estaba presentando. Las grandes empresas comienzan la invasión y la conquista de los territorios latinoamericanos, es decir, que la mano de obra barata y los productos primarios son los principales objetivos de la capital imperialista. Sin embargo, pues en esta segunda parte de Las venas de América Latina, Eduardo Galeano, pues surge una pregunta para mí que es ¿qué lugar ha tomado el Estado dentro del imperialismo? Y yo creo que la respuesta la da el mismo Eduardo Galeano en la página 269, donde él indica, donde él afirma, América continúa exportando la desocupación y su miseria, las materias primas que el mercado mundial necesita y de cuya venta depende la economía de la región, y ciertos productos industriales elaborados con mano de obra barata por finales de las corporaciones multinacionales. El intercambio desigual funciona como siempre. Los salarios de hambre de América Latina contribuyen a financiar los altos salarios de Estados Unidos y Europa. Algo que en realidad no ha cambiado y que sigue sucediendo en América Latina, y es que las multinacionales han llegado a América Latina no a ayudar ni a generar desarrollo, sino más bien a empobrecer y a acabar con todas las riquezas que tiene América Latina. Para el año 1812, la mayoría de los comerciantes británicos habían podido llegar a un exitoso reemplazo de los tejidos alemanes y franceses, así como la producción de los tejidos argentinos, pero esos tejidos indígenas nunca llegaron a Perú,
aunque pues tuvieron una importancia de empresas en la manufactura, esos tejidos de los indígenas jamás llegaron al país peruano. En el año 1837, cuando Argentina recibe pues como la vestimenta por parte de Inglaterra, sucede que parte de sucede el suministro por parte de Gran Bretaña a Brasil, a través pues de los barcos donde se hacía todo el transporte de esta mercancía. Entonces de esta manera pues los ingleses se convirtieron en los mayores fabricantes abastecedores del mundo y pues tenían como su poder en este sector. Argentina obviamente pues logró salir de esa dependencia del país británico cuando esta fue incluida dentro de la órbita norteamericana. Pero esta situación pues paralizó las obras textiles y metalúrgicas de México, a pesar de que pues a México esta parte de textil nunca como que se identificó. Esto pues pudo el tema de la parte textil y la metalúrgica de México pues lo que hizo fue otorgarle perlas a la corona británica, lo que hizo fue empoderarla. Para 1850 pues los paraguayos ellos creían que no tenían la cantidad de recursos de explotación necesarios y por eso pues se enfocaron en cosechar algodón en Brasil y en Buenos Aires, en el país de Argentina. Para el siglo XVIII pues obviamente Paraguay era uno de los países más pobres, pero logró salir de esta dura etapa y convertirse en lo que actualmente es Paraguay. La industria en 1865 pues tomó fuerza, la industria naviera tomó fuerza para 1865, pues gracias a la buena madera que se consiguió en esa época, se obtuvieron barcos de pino, cubiertas y mástiles, y pues el tránsito que poseen los puertos de Latinoamérica se debe también a todas las riquezas extraídas del suelo y del subsuelo de nuestro continente y que lo que ha hecho es enriquecer a toda la parte de Europa. Finalmente pues para Eduardo Galeano en esta obra yo creo y lo que analicé fue que él hace como esa representación de la víctima y del victimario que está presente en todo el texto de Las Venas Abiertas de América Latina, donde los pobladores de las tierras latinoamericanas siempre han sido las víctimas y los victimarios han sido aquellos sujetos ajenos a estas tierras que lo único que tienen es hambre de riqueza y hambre de explotar todo lo que hay en nuestro continente.